Listo, Mauro, ¿me regala las? Mauro está ahí, ¿no? Sí, Listo. Hemos visto varios aspectos a hoy. Primero, aprendimos que la escatología se reduce a los eventos finales, ¿cierto? No, esa es la escatología como se enseña hoy. ¿Qué va a pasar en el día del fin? Y ahora, en este tiempo, los dispensacionalistas modernos deben estar supremamente turbados con las guerras, las pandemias, como si fuera algo nuevo. Entonces recordemos que en la escatología hay tres posiciones dominantes o históricamente reconocidas. El premilenialismo, que tiene dos escuelas, ¿recuerdan? Premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacional. La segunda escuela es el amilenialismo y la tercera el postmilenialismo. ¿Listo? Hemos estado notando entonces que la definición precisa de escatología es el propósito de Dios con su creación y con su criatura desarrollado hasta el cumplimiento final de todas las cosas. Cómo Dios obra en esa creación y en sus criaturas para llevarlas al cumplimiento del propósito que Él estableció. Esa es una idea escatológica correcta. Es el dispensacionalismo el que se ha centrado simplemente en las señales. Es fácil conocer a un dispensacionalista porque todo el tiempo está mirando más el noticiero que la Biblia. Entonces ya empezaron las pandemias, ya estamos en las guerras y encontraron la vaca roja pura y encontraron el aceite puro de oliva y todo el tiempo están tras una sensación de que los acontecimientos son los que marcan el regreso de Cristo más que las verdades contenidas en su palabra. Aprendimos en este desarrollo que hay dos edades o dos siglos, ¿cierto? ¿Cuáles son? El siglo presente, que es un siglo malo, y el siglo venidero, que es ¿qué? Bueno, el siglo que estamos aguardando. ¿Desde dónde empieza el siglo malo? Desde Adán y Eva. ¿Y cuándo termina ese presente siglo malo? Cuando Cristo regrese. ¿Y hablar de siglo es hablar de 100 años? ¿Es hablar de qué? De una era de tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos eso? Porque Pablo lo enseñó, porque Juan lo enseñó, porque Pedro lo enseñó. Habla del presente siglo malo. Aprendimos que este presente siglo malo, ¿qué características tiene? Persecución, sufrimiento, muerte. ¿Y eso cuándo va a terminar? Cuando Cristo regrese. Pero hubo un evento en este presente siglo muy importante. ¿Cuál fue? La venida de Cristo. ¿Qué sucede escatológicamente en la primera venida de Cristo? ¿Se inaugura qué? El reino de Dios, ¿cierto? Pero este reino de Dios, aunque ya fue inaugurado, todavía no es consumado. Y esto en teología, ¿cómo se conoce? El ya, pero todavía no. Entonces falta que Cristo venga por segunda vez para establecer su reino. Pero ¿podemos disfrutar ya de esas realidades futuras? Sí, las podemos saborear y ese es el proceso en el que está la iglesia. Pero en este tiempo la iglesia está guardando un periodo de total paz y tranquilidad. No, porque estamos en el siglo malo. Entonces ya tenemos qué es escatología, cuál es su propósito, las eras, y en esas edades, siglo presente y siglo futuro, hay un evento muy importante, llamado ¿qué? El juicio general, una línea divisoria en los acontecimientos escatológicos. Esto lo vimos la escuela pasada, simplemente lo traigo para recuento. ¿Qué es lo que vamos a notar en este capítulo o empezamos a estudiar desde el domingo pasado? Hay un evento, es el juicio general. Vimos a través de la escritura y lo vamos a recordar que cuántos juicios muestra la escritura se darán. Un solo juicio. ¿A quiénes? A toda la humanidad.
¿Cuándo se va a dar ese juicio? Cuando Cristo regrese. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Vida eterna para unos y condenación eterna para otros. Vimos entonces los textos principales. Siguiente diapositiva, por favor. Para trazar una escatología bíblica correcta. El primer pasaje fue Mateo 25 al 46. ¿Cómo inicia esta sección? Hablando de qué evento. Cuando el Hijo venga, ¿en qué? En gloria. Eso significa que todos le verán. ¿Vendrá con quién? Con sus ángeles. ¿Y se sentará en dónde? En su trono. Esto entonces permite o da pie a la idea de que Él va a venir en secreto. No es en secreto, dice Mateo. Viene en gloria y todo ojo le verá. Y en ese mismo momento se sentará como juez. ¿A qué? A juzgar a quiénes. A vivos, a muertos de todas las edades y de toda la humanidad. Y a unos los pondrá a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Cierto? En la derecha, ¿quiénes estarán? Las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos de Dios, ¿de qué época? De todas las épocas, ¿cierto? Que han puesto su fe en Cristo. ¿Los hermanos del Antiguo Testamento están también ahí? Claro, ¿porque ellos fueron salvos por cumplir la ley? No, por creer ¿en quién? En el Mesías que vendría. ¿Y los hermanos del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto estarán ahí? Sí, porque ¿en quién creyeron? En el Mesías que ya vino. ¿Listo? A la izquierda estarán los cabritos. ¿Y cómo los llamarán el juicio? Malditos, apartaos al fuego eterno. Ese día será manifestada la ira de Dios, castigo eterno para unos y justicia, vida eterna para otros. Esa es la línea escatológica que muestra Mateo. 2 edades, en el presente siglo malo ya se dio un evento, Cristo vino, pero de una vez deja la enseñanza de lo que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Vendrá en gloria, todos le verán, toda la humanidad será juzgada. Unos recibirán vida eterna y otros condenación eterna. ¿En qué lapso de tiempo sucederá eso? Simultáneamente. No está separado por tiempos, por días, por meses o por periodos de años. Todo se va a dar de manera simultánea. Siguiente pasaje que ya habíamos estudiado. Siguiente diapositiva, perdón. Entonces acá está el resumen. ¿Cuándo será el juicio? En la segunda venida de Cristo. ¿Hay juicio para judíos y juicio para gentiles? No, hay un solo juicio para toda la humanidad. ¿Cuál es el resultado? Vida eterna para el que cree. ¿Y qué? ¿Hay posibilidad de arrepentirse después de ser arrojado al lago de fuego? ¿Hay misas que puedan liberar a alguien de su condena? Es en vida. ¿Y cuál es el alcance? Todas las naciones, vivos y muertos. Siguiente pasaje que estudiamos el domingo, veámoslo rápidamente. Romanos 2, 5 al 16. ¿De qué día habla este texto? Del día de la ira. Y en ese día se revelará ¿qué? El justo juicio de Dios. ¿Y pagará a quiénes? A cada uno. ¿Eso incluye a quién? A todos. Cada uno tendrá que pagar. Los que han creído recibirán ¿qué? Vida eterna. Y los que no, ira y enojo. ¿Para quiénes? Para los judíos y también para quiénes. Entonces podemos decir que a los judíos se les dará un juicio y a los gentiles otro.
No. ¿Por qué? Porque Romanos dice que no. Que aunque hay un orden cronológico de los eventos, es simultáneo. ¿Qué más dice? Los que están sin fe en Cristo y sin la ley perecerán, serán juzgados, pero aquellos que crean vivirán eternamente. ¿Y cuál será la vara con la que serán medidos los hombres? ¿Según qué? El Evangelio. Es ahí donde entendemos que el Evangelio es espada de doble filo. Vida para el que cree y condenación y muerte para el que lo desprecia. Todo se resumirá en: ¿creíste o no creíste? ¿Quién es para ti el Hijo de Dios? Y conforme a esta aseveración será la consecuencia eterna de todos los individuos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Dios? ¿Es el Mesías? ¿Es el Salvador? Es quien perdona, es quien libera, es quien restaura, es quien justifica para gozar de vida eterna. Siguiente diapositiva. Entonces volvemos a tener nuestra matriz de estudio. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida. O cuando terminen los 3 años y medio de paz. O los 3 años y medio de guerra. No. ¿Qué dice Romanos? En su segunda venida. ¿Qué dijo Mateo? En su segunda venida. ¿Cuál será el resultado? ¿Vida eterna a quiénes? A los descendientes de Abraham. Sí, pero ¿a cuáles? A los verdaderos descendientes. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? El pueblo de la fe. Los que han creído. Pero no por ser nación judía serán salvos, sino por ser verdaderos descendientes del Padre de la fe. Y para esto tenemos que tener fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Condenación para quiénes? Solo los gentiles. ¿Para cuáles incrédulos también? Para los judíos. Si un judío no cree en Cristo, ¿qué pasará? No será salvo. Y el alcance, todos los seres humanos, justos e impíos. Ahora vamos a detenernos en el texto de estudio. Esto solo a modo de repaso y afirmar algunos conceptos. Vamos a estudiar el texto que no pudimos estudiar el domingo pasado. Siguiente diapositiva. Por favor. Segunda de Pedro, acompáñenme en su Biblia o léalo conmigo acá. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 13. Esta es la escatología de Pedro. Ya vimos la escatología de Pablo, ya vimos la escatología de Mateo, ahora veamos la escatología de nuestro hermano Pedro. Dice así la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Desde el ascenso ¿de quién? De Cristo Jesús. En ese momento empezaron ¿qué? Los postreros días. Mucho cuidado, porque el dispensacionalismo lo que ocasiona es decir, no, es que esto todavía no ha llegado. Esos postreros días aún están por venir. ¿Y qué hacemos con Juan cuando dijo, hermanos, nos encontramos en la hora final? ¿Y qué hacemos con Pablo, que en Romanos capítulo 16, versículo 20a dice, y en breve Satanás recibirá su sentencia final? En breve. Porque ellos ¿qué entendieron? Que ese tiempo final no estaba por venir, ya había empezado. Y esa es la mentalidad con la que tiene que vivir la iglesia. Nosotros ya estamos en la hora final. Bueno, siendo respetuoso con Juan, estamos en el minuto final. Él estaba en la hora, nosotros estamos en el minuto final. El Señor viene pronto. Y no por las señales repentinas o circunstanciales que hoy estamos viviendo. Es porque estas guerras, estas enfermedades han estado de forma tangible desde el ascenso de Cristo.
En esos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Eso ya está pasando o va a pasar? Claro, hoy no tenemos burladores, hoy no tenemos personas andando en sus concupiscencias, sino que las estamos esperando. No, están, pululan. ¿Y qué es la burla que ellos estaban emitiendo? ¿Dónde está pues la promesa de que venía pronto? Hermanos, esto ya lo estudiamos. Y recuerdan que esto fue una burla que se dio ¿cuándo? Mientras Pedro estaba en vida, en el primer siglo. Ya estaban atacando a la iglesia. No, pues que Jesús viene pronto. ¿Dónde está? No lo vemos. Si esto fue el juicio que emitieron a Pedro, ¿cuál es el juicio que emiten ahora de nosotros? 2000 años y nada. ¿Cuál sería la experiencia que vivió también Noé? A ver, ¿dónde está el diluvio? ¿Dónde está la nube? Hoy la gente se burlará cuando decimos que Cristo viene pronto. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué? Los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual en el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de ¿qué? Del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cómo no pensar en Pedro? Diciéndole a la iglesia, algunos piensan que el Señor se está tardando, pero no es que se esté tardando. Hermanos, esto lo dijo Pedro hace 2000 años. ¿Cuánta más certeza debe haber en nuestro corazón y decir, Él no tarda, Él viene pronto? Está más cerca de lo que el mismo apóstol Pedro y Pablo pensaron. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la... sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. ¿Cuándo va a pasar eso? Dice acá, en el día del juicio. Si esto va a pasar el mismo día del juicio, ¿qué otro evento precede al juicio? El advenimiento, la venida del Señor. ¿Cuál es el orden cronológico de los hechos? Cristo viene, hay juicio, vida para los que creen, condena para los impíos. ¿Y qué sucederá en ese mismo evento? Todo lo que existe será destruido. ¿Cómo podemos relacionar esto con la idea de que Cristo va a venir suspendido en el cielo, en secreto se llevará a la iglesia y nadie se dará cuenta? ¿Cómo podemos conciliar esto con la escatología de Pedro, con la escatología de Pablo, con la escatología presentada en Mateo? Veamos lo siguiente. Vamos a la gráfica que sigue, mi hermano, por favor. Siguiente diapositiva. He ahí la escatología de Pedro. Primero, nos enseña que ¿qué sucedió con el mundo de entonces? ¿Cierto? Fue creado por el poder de ¿qué?
de la palabra. ¿Y cuál fue el juicio? Destrucción. Pero primero hubo ¿qué? Un llamado a arrepentimiento. Unos creyeron, otros se burlaron, ¿cierto? Y esos que se burlaron perecieron. Pero luego nos dice Pedro que hay un nuevo mundo. ¿Cuál? Este, ¿cierto? Que vive ¿en qué siglo? En el presente siglo malo. Y que este mundo de ahora también será destruido, ¿por qué? Por fuego. ¿En qué día? El día del juicio. ¿Y qué más sucede ese día del juicio? El advenimiento de Cristo. Y una vez esto sea destruido por el fuego, ¿qué? Nuestros ojos lo ven, cielo y tierra presentes serán arrastrados por el fuego. ¿Y qué se establecerá? El nuevo mundo, el siglo venidero. Ese es el esquema sencillo. ¿Dónde entra ahí un milenio literal? ¿Dónde ubicamos los eventos promovidos por el dispensacionalismo? Pero sigamos viendo para concentrarnos en Pedro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el mundo de entonces fue destruido. Pero primero dice el texto que fue creado por la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué se mostró en ese periodo? Fue un periodo de paciencia divina. ¿Y cómo fue su consumación? ¿Bajo el qué? El agua. Eso ya pasó con el diluvio. Ahora, el mundo presente, ¿cuál? En el que nosotros habitamos, ha sido guardado ¿para qué? Para el fuego. Esa es la sentencia que ya se le dio a este mundo. Este mundo será destruido por fuego. ¿Y por qué no por agua? Porque Dios prometió a Noé que no volvería a destruir las cosas por agua, sino que ahora serían destruidas por fuego. ¿Qué sucedería en este periodo de tiempo? ¿Vendrían quiénes? Burladores, ¿cierto? Estaremos en los últimos días. ¿Y cuál es la razón de que todavía no se ha destruido? La paciencia del Señor. ¿Cómo será su consumación? Según lo que describe el apóstol. Primero sucederá la parusia, que significa advenimiento, regreso de Cristo. En ese mismo día que habrá juicio, ¿cierto? Y en ese juicio los que creyeron que recibirán, los que no, la ira. ¿Y qué más sucederá ese día? Este mundo será ¿qué? Destruido por el fuego. Pero luego viene el nuevo mundo. ¿Cómo se le llamará? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? ¿Por qué son nuevos cielos y nueva tierra? Porque estos cielos y esta tierra desaparecerán. Acá estamos viendo algo importante. Quiere decir que una vez Cristo establezca su reino, ¿dónde vamos a habitar? ¿En el cielo? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. Ese va a ser nuestro habitáculo eterno. Los que están en el cielo y los que están en el infierno serán traídos a vida, también recibirán cuerpos glorificados y habitaremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Qué característica tienen estos nuevos cielos y esa nueva tierra? Que allá solo morará ¿qué? La justicia, es decir, allá no habrá ningún Simón el hechicero que pareció haber creído y luego nos dimos cuenta que no, solo morará la justicia, porque en ese siglo venidero ya no habrá lugar para el pecado. Y entonces, ¿qué hacemos con la idea de un milenio que una vez termine volverá a entrar la maldad? Entonces preguntamos,
¿Ubicamos ese milenio en el presente siglo? ¿Un periodo de 1000 años de total paz? No podemos, porque en el presente siglo nunca habrá un periodo de tiempo de total paz y santidad. ¿Lo ubicamos en el siglo venidero? Tampoco, porque una vez estemos en el siglo venidero, el pecado, la injusticia y la maldad jamás volverá a habitar. Siguiente diapositiva para explicarlo mejor. ¿Cuál es el error entonces del dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice que el mundo entonces ya pasó, estamos en el mundo de ahora, pero que entre el mundo de ahora y el mundo hay un espacio de tribulación, hay un milenio. Pero esto se contradice con toda la escatología que Pedro presenta. El significado natural de segunda de Pedro 3:10 es que cuando Cristo viene al mundo es destruido inmediatamente, no después de 1000 años. Se termina el juicio, los que van a la derecha, los que van a la izquierda, y en ese momento todo es destruido. Este entendimiento contradice la implicación clara del pasaje de que la destrucción del día del Señor es una destrucción rápida. La analogía del ladrón implica una destrucción rápida. Una destrucción que tiene lugar durante un periodo de 1000 años es cualquier cosa menos rápida y repentina. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos muestra entonces la escatología de Pedro? Una segunda venida que se conoce como parusia o advenimiento. Habrá juicio. ¿Cuál es el alcance de ese juicio? Es un juicio universal. ¿Y qué sucederá con estos cielos y esta tierra? Serán destruidos. ¿Según quién? Según la palabra. ¿Quién escribió ese texto? Pedro. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Según qué otro libro de la Biblia? Romanos y Mateo. Según la escatología de estos libros, vemos que hay un juicio universal y que todo esto se dará en ¿cuántos días? El mismo día. Resultado: bendición eterna para los piadosos y destrucción eterna para los malvados. Siguiente diapositiva. ¿Qué conclusiones entonces nos deja esta lección? Los tres pasajes principales del Nuevo Testamento afirman claramente que el tiempo del juicio venidero empieza ¿cuándo? Hermanos, pero con convicción, ¿cuándo? En la venida de juicio. Ese es el tiempo, la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el resultado del juicio venidero? Vida eterna y castigo eterno. ¿Cuál es el alcance de este juicio? A todos los seres humanos de todos los tiempos y todas las edades. ¿Qué más dice? Cuando se les considera... Ok. Son lo suficientemente claros cuando se les considera separadamente. Cuando se les considera juntos y en conjunción con las otras muchas referencias al juicio general en el Nuevo Testamento, son absolutamente concluyentes a favor de un juicio general en la segunda venida de Cristo que marca el comienzo del estado eterno. La implicación inevitable de esto es que el premilenialismo está excluido como el esquema bíblico de las últimas cosas. No hay lugar para un reino milenario habitado por hombres naturales subsiguiente a la segunda venida de Cristo, puesto que toda forma de premilenialismo requiere ese tipo de reino. El premilenialismo no puede ser reconciliado con esta estructura absolutamente fundamental de la enseñanza bíblica sobre las últimas cosas.
Esto es claro, mis hermanos. Este es el esquema natural. Aún no nos hemos centrado en por qué somos amilenialistas, pero ya tenemos muchas razones para no ser premilenialistas dispensacionales. ¿Y por qué? Porque la Escritura tiene una estructura clara y natural. Veamos qué tan clara quedó esta estructura, a ver qué tan mal maestro tienen o qué tan buenos son ustedes en escatología. ¿Qué evento estamos esperando? La segunda venida. ¿Por qué lo estamos esperando? La Biblia dice, Jesús lo prometió. De acuerdo a la Biblia, ¿qué sucederá en su segunda venida? Un juicio. Muy bien. ¿A quiénes? ¿A los vivos? ¿A los muertos? Muy bien. Los que creyeron en Cristo, ¿qué bien recibirán? Los que no, condenación eterna. ¿Y qué sucederá con estos cielos y con esta tierra? ¿Y será establecido qué? ¡Wow! ¡Qué buena escatología tienen, hermanos! Esa es la escatología de la Escritura, sencilla, diáfana, esperanzadora. Po- Ese texto hermosamente detallado ya se cumplió en el año 70, cuando el templo fue destruido y el pueblo de Israel sufrió un gran holocausto donde murieron más de 2 millones de judíos. Los que creyeron las enseñanzas de los apóstoles en ese momento no volvieron, sino fueron a las montañas. Pero sabemos por lo que hizo Jesús, damos de una vez la historia. ¿Recuerdan el episodio en que Jesús viajó a evangelizar un hombre en particular llamado el endemoniado de Gadara? Jesús le predicó, este hombre quiso irse con él, pero ¿qué le dijo Jesús? No, tu tarea es predicar. Este hombre se encargó de evangelizar toda Gadara. Cuando en el año 70 Israel es atacado y cercado, fueron cercados de tal forma que se cumplieron las profecías que en el Antiguo Testamento estaban descritas, que se comerían aún a sus propios hijos. Esto pasó en el año 70. Pero los que creyeron en el mensaje de Jesús y los apóstoles huyeron. ¿Saben a dónde huyeron? A Gadara. Y en Gadara fueron tomados y fueron recibidos para que luego la iglesia se extendiera. Ese evento ya aconteció literalmente en el año 70. Entonces no podemos reducirlo a un evento por venir, sino a un evento que ya fue ejecutado. Esa referencia es con respecto a lo que se conoce como arrebatamiento. La diferencia entre el amilenialismo o el postmilenialismo y el dispensacionalismo es que ese acontecimiento es real. La iglesia se encontrará con Cristo, pero no de manera secreta, de manera vista. Todos lo verán, todos verán la resurrección de los vivos y los muertos, pero todos verán cómo la iglesia se encontrará con Cristo y en ese mismo establecimiento de acontecimientos se dará el juicio y se dará la sentencia. O sea, nosotros no negamos ese encuentro que dice Tesalonicenses entre Cristo y la iglesia. Claro que se da, ese encuentro se da, pero en esta misma línea de tiempo. No es un rapto secreto.
todos se encontrarán con Cristo, literalmente, pero de manera visible, de manera tangible, y todos verán esa separación entre la iglesia con Cristo y los impíos que serán arrojados al lago de fuego. Es la iglesia, es la iglesia. Ujú. Es que ahí no está hablando del cielo donde habitan en este momento, está hablando de las nubes, es correcto. O sea, por eso es visible. No está hablando del lugar donde en este momento están los creyentes que han muerto, sino que es en este plano que nosotros conocemos como cielo. O sea, en este aire. Ese evento será presenciado. El lugar del juicio es acá, o sea, cuando habla en este plano, incluyendo el cielo y la tierra. O sea, todo ese acontecimiento en el lugar físico que se dará es en este cielo y en esta tierra. Ese evento en el que la iglesia se encuentra con él. Así es. Todo ojo le verá. La pregunta es si eso es así. Eso es literal. El matrimonio, el matrimonio es solo una sombra, un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia, ¿cierto? Dios estableció en su propósito que cada matrimonio en esta tierra sea un reflejo de la boda más gloriosa y la unión más gloriosa que se dará entre Cristo y su iglesia. Pero una vez Cristo se una con su iglesia, todas las sombras desaparecen, todos los tipos desaparecen porque el antitipo se cumple. En ese momento ya no necesitamos nada que nos recuerde o nos anuncie cómo será la unión de Cristo con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya estará unida. Entonces el propósito del matrimonio ya no existirá, porque ahora habrá un solo matrimonio, Cristo como el amado y nosotros como su esposa. Entonces por eso la sombra ya no estará. No, el arrebatamiento no. La destrucción de Israel como nación en el año 70, en el que se cumplió la persecución, que en ese momento no volvieran a sus casas, sino que corrieran a las montañas. No. Listo. Dianita y Jorge. Ese texto lo vamos a desarrollar más adelante, lo vamos a ampliar en detalle. Ténlo ahí. Jorgito. No le escucho, mi hermano. Ojo, el Señor no está sujeto al tiempo, pero Él sí vive en el desarrollo del tiempo, no sujeto a Él. Uno, exacto. Pero el punto es, ¿por qué algunos hablan de un milenio literal y otro simbólico? Por el método hermenéutico que utilicen para abordarse al texto. Esa es la razón. Algunos lo toman como un ejercicio literal y otros lo toman como un ejercicio simbólico. Dependiendo la hermenéutica que se tome, es la conclusión que se va a sacar al pasaje.
Es un problema hermenéutico. ¿Alguna otra pregunta? Mis hermanos, no siendo más, siento una gran alegría de que tengan una muy buena escatología en tan pocos domingos y que haya una visión clara de este panorama. Señor, te damos gracias por esta provisión, por este espacio de estudio, que podamos beneficiarnos de lo que tu palabra clara y detalladamente enseña y que podamos gozarnos siempre en esta verdad, entendiendo que tu regreso está cerca, que tu juicio viene y que solo aquellos que han creído en Cristo gozarán de eterna y perfecta paz. Que cuando tu regreso se establezca podamos mirar al cielo, no confiando en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.